¿Qué onda cabrones? ¿Cómo andan? Cuando pensamos en Doom, normalmente se nos viene a la cabeza la acción, la violencia absurda, y el heavy metal. Pero viendo más allá de lo evidente, y analizando a detalle las bases, podemos encontrar algo muy interesante en esta saga. El universo de Doom está construido sobre simbología religiosa. La saga utilizó conceptos enteros de la Biblia, la religión, y la iconografía medieval como inspiración para construir su universo. Aunque Doom jamás ha intentado ser una obra religiosa, sí ha utilizado toda esa simbología para crear una ambientación de apocalipsis y juicio divino. Y es sobre eso de lo que tratará el video de hoy. Sobre Doom, y sus referencias e inspiraciones en la religión, y la Biblia. Este es un tema muy interesante, que siempre he tenido ganas de tocar, y acá entre nosotros, como dato personal que ni a su puta madre le importa, quiero mencionar que, aunque no lo parezca, y suene bastante irónico, yo soy una persona cristiana, así que será bastante interesante hacer este video. En fin, ya sin más, agarren sus Biblias, y traigan a sus tías religiosas, porque esta madre recién empieza. Bien, para empezar, la referencia más evidente, es, obviamente, el infierno. En Doom, el infierno es un plano demoníaco lleno de tortura, almas condenadas, y fuego eterno. Ya se la saben, la representación clásica del infierno bíblico. Aunque realmente, el infierno de Doom está un poco más inspirado en el infierno propuesto por Dante Alighieri, en su obra de la Divina Comedia. Sí, ese fanfic que estuvo tan zarpado, que la iglesia lo volvió canon por un tiempo. Y claro, si existe el infierno, también tiene que existir el cielo. En este caso, el cielo en Doom está reinterpretado como Urdak, el reino de los Maker, una civilización supuestamente pura, perfecta y celestial. Aunque no es el cielo cristiano, funciona como su equivalente narrativo. Incluso el artista conceptual, Emerson Toon, encargado de hacer los artes conceptuales de muchos enemigos y armas de Eternal y de Dark Age, mencionó que se inspiró en la arquitectura cristiana renacentista y la iconografía religiosa, fusionadas con el arte biomecánico de H.R. Giger. Viendo los artes conceptuales y el resultado final en el juego, se nota bastante esas inspiraciones, especialmente las del arte de Giger. Igualmente, los paralelismos entre el bien y el mal bíblico no terminan ahí, pues ambos reinos, tanto el infierno como Urdak, tienen a sus respectivas figuras de poder. En cuanto a Urdak tenemos al Padre, que funciona como el equivalente narrativo de Dios. Al Padre se le asocia como una figura creadora, amorosa y llena de piedad, incluso siendo incapaz de eliminar su propia creación por el amor que éste siente por quienes considera sus hijos. Y en cuanto al infierno, tenemos a Davot, quien sería el equivalente a Lucifer. La historia nos cuenta que, la obsesión de Davot por buscar la inmortalidad y poder, lo llevaron a rebelarse contra el Padre, lo que terminaría provocando el destierro de Davot. Y bueno, creo que el paralelismo bíblico con la historia de Lucifer es más que evidente. Pero bueno, sabemos que esa es la historia contada por los Maker, pues la historia de Doom da un giro interesante, revelando que el Padre, realmente solo se trataba de una creación de Davot, y que era Davot, quien en realidad se trataba del verdadero creador original, el cual fue traicionado por sus Maker, que se negaron a compartir el descubrimiento de la inmortalidad. Y hablando de los Maker, si el infierno tiene a los demonios, Urdak tiene a sus ángeles. O bueno, más o menos. Los Maker funcionan claramente como el equivalente tanto narrativo como visual de los ángeles de este universo. Sus diseños hacen recordar muchísimo a la imagen clásica que tenemos de los ángeles. Seres humanoides con rasgos etéreos, y vestidos con largas túnicas blancas. En los Maker predominan muchísimo los colores blancos y dorados, colores tradicionalmente asociados con pureza, divinidad y perfección. Incluso sus armaduras, o eso creo, la neta no sé si son armaduras como tal, pero el punto es que tienen una apariencia que recuerda bastante a las túnicas religiosas. Incluso algunos Maker poseen estructuras similares a halos detrás de sus cabezas, reforzando todavía más esa apariencia angelical. Y honestamente, viendo algunos artes conceptuales y diseños dentro del juego, queda clarísimo que esa era la intención. Por ejemplo, existe una especie de mosaico realizado por los argentas que representa a la Khan Maker, y a varios drones Maker con enormes alas emplumadas, muy similares a las representaciones clásicas de ángeles en el arte religioso. Aunque siempre me causó gracia las alitas de los drones Maker, se ven medio cotorros con ellas, y hubiera estado chistoso que los diseños usados en el juego las hubieran tenido. Pero bueno, si es que todavía no queda obvio las similitudes entre los Maker y los ángeles, se revela que el jodido Samuel Hayden era un Maker que llevaba el título de Serafín.
Dentro de la teología judeocristiana y la angelología clásica, los serafines son los seres celestiales que ocupan el rango más alto en la jerarquía angelical, situándose directamente ante el trono de Dios. Los serafines aparecen por primera vez en la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, en donde se les asocia con el fuego divino, la purificación, y un gran amor y adoración por el Creador. En el mismo pasaje de Isaías, uno de los serafines vuela hacia el profeta con un carbón encendido, y toca sus labios con él, diciendo que su culpa ha sido quitada y su pecado perdonado. El fuego del serafín purifica la imperfección humana, para permitir la comunicación con lo divino, algo que en cierto modo recuerda a cómo el serafín Samur-Maker convirtió en un dios al Slayer, al introducirlo en la máquina de la divinidad. Aunque eso sí, el diseño de Samur-Maker difiere bastante del verdadero aspecto de los serafines. En el libro de Isaías se describe a los serafines como seres con 6 alas, de las cuales, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Sin embargo, hay otro personaje que sí iba a tener un diseño bastante acercado al de un serafín bíblico. Del pendejo del que estamos hablando es el príncipe Asrak, y de su forma final que originalmente se tenía contemplada. A diferencia del diseño final que tiene en el juego, en donde parece un pinche ángel desnutrido, en los artes conceptuales podemos ver que Asrak iba a tener un diseño mucho más imponente, siendo una grotesca versión de un serafín. Aparentemente la idea original era que su túnica se convirtiera en 6 alas repletas de ojos, incluso algunos diseños lo dibujan con un halo. La neta, este diseño estaba bien pasado de verga, y lo prefiero por mucho sobre el diseño final. Viviendo los artes conceptuales de ambos juegos y especialmente de Eternal, quedé fascinado con los diseños descartados que tenían para los Maker. Esa sensación divina mezclada con el arte biomecánico de H.R. Giger los hace ver grotescamente geniales, o directamente increíbles. Carajo, vean esta puta obra maestra. Tremendo diseño, 20 de 10 y God. Otro aspecto en donde Doom ha referenciado a la religión prácticamente desde sus comienzos ha sido en el simbolismo. La saga desde siempre ha estado llena de pentagramas, símbolos ritualistas y referencias visuales sacadas prácticamente de la demonología clásica. Para empezar, una que me resultó bastante interesante tiene que ver nuevamente con Urdak y el infierno. En Doom Eternal y Dark Age, podemos apreciar cómo las naves usadas por los Maker, como lo podría ser la nave del obispo Creed Maker, poseen formas similares a cruces cristianas tradicionales, que, con sus colores blancos y dorados, refuerzan más esa imagen de divinidad y pureza celestial. Mientras tanto, las estructuras relacionadas con Davot y el infierno poseen formas muchísimo más agresivas y deformes. Y el mejor ejemplo de eso es la nave de Davot, cuya estructura es prácticamente una cruz invertida. Ahora bien, técnicamente la cruz invertida originalmente no le pertenece al demonio, sino que a San Pedro. Para los que no se lo sepan les daré un pequeño contexto. Pedro fue uno de los apóstoles más importantes de Jesús. Este fue crucificado por orden del emperador romano, Nerón. Sin embargo, Pedro solicitó que lo clavaran en la cruz de forma invertida, pues este no se sentía digno de morir de la misma forma que su maestro, Jesucristo. Así que sí, la cruz invertida simboliza la humildad y martirio, y no está muy relacionada con lo satánico. Pero seamos honestos, en la cultura popular moderna, la cruz invertida ya quedó completamente asociada al demonio, y al anticristo. Y esa asociación de la dualidad que generan ambos símbolos funciona bastante para recalcar el bien y el mal. Y aparte la nave está chida, ¿para qué mentir? Los simbolismos no terminan únicamente en las cruces invertidas, pues prácticamente desde el inicio de la saga hemos tenido un chingo de pentagramas, y normalmente se utilizan para representar rituales demoníacos, invocaciones, o directamente la presencia del infierno. Aún me sigo preguntando cómo dibujaron un pentagrama gigante en el planeta con tanta precisión. Y sí, nuevamente, aunque este símbolo originalmente tuvo muchos significados distintos a lo largo de la historia, en la cultura popular moderna terminó quedándose asociado casi completamente con el satanismo, lo oculto, y porque se ve genial. Incluso hay bastantes pentagramas con el rostro del icono del pecado en el centro. Y hablando de este pendejo. El nombre ya de por sí suena como algo sacado directamente del Apocalipsis. Y bueno, porque realmente lo es, siendo la bestia que acabará con toda la existencia. Visualmente, el icono del pecado tiene muchísimas similitudes con la imagen moderna que tenemos de Satanás, y de figuras demoníacas como Baphomet.
especialmente por sus enormes cuernos y el hecho que es literalmente una puta cabra gigante. Dentro de la simbología cristiana y popular, las cabras han estado asociadas durante muchísimo tiempo con el pecado, la condenación y el demonio. Así que el icono del pecado básicamente termina funcionando como una representación exagerada y monstruosa de la bestia del Apocalipsis de Doom. Y, de hecho, en el capítulo 19 de Apocalipsis, hay algunos versículos que nos hacen recordar un poco a la pelea final en Eternal contra el icono del pecado. Y citándolos. Entonces vi que el cielo se había abierto, y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. De su boca salía una espada, afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Pero las referencias bíblicas en Doom no terminan ahí, porque incluso algunos escenarios y conceptos dentro de la saga parecen inspirarse directamente en historias bíblicas. Y uno de los ejemplos más curiosos está en el Doom clásico, específicamente en un mapa llamado la Torre de Babel. Dentro de la Biblia, en el libro del Génesis, la Torre de Babel fue una enorme construcción creada por la humanidad, con el objetivo de alcanzar el cielo y llegar hasta Dios. Y como castigo, Dios confundió a la humanidad, haciendo que todos comenzaran a hablar idiomas diferentes, provocando que ya no pudieran entenderse entre sí, y terminando dispersándose por todo el mundo. Sí, este fue el primer troleo de la historia. En fin, esta historia representa un acto de arrogancia y ambición humana descontrolada, con el hombre intentando alcanzar el dominio divino por su propia cuenta, y recibiendo un castigo por ello. Y eso, coincide bastante con la historia de Doom. Si lo pensamos bien, muchas de las desgracias que ocurren en esta saga, se debe a la codicia y la obsesión humana por obtener más poder sin importar las consecuencias. En toda la saga la humanidad ha intentado jugar a ser Dios, y provocando por pendejos un apocalipsis. El caso más evidente es la UASE, experimentando con el infierno para obtener una fuente de energía infinita, y con Olivia Pierce pactando con el infierno por conocimiento y poder. Y eso nos lleva directamente a los laboratorios Lázaro de Doom 2016, donde se realizaban experimentos con demonios capturados, y donde se almacenaban la mayoría de los artefactos extraídos del infierno. Aquí fue donde Olivia liberó a los demonios de sus celdas, y activó la ola Lázaro, la cual mandó todo a la putísima verga. Y bien, el nombre Lázaro es una referencia directa a Lázaro de Betania, un personaje bíblico del Nuevo Testamento. Y el nombre no solo está ahí porque suena chingón, sino que tiene una historia interesante. Cuando Lázaro cae gravemente enfermo, sus hermanas angustiadas mandaron a llamar a Jesús, pero para cuando él llega, Lázaro ya lleva 4 días muerto y sepultado dentro de una cueva. Al ver el dolor de la familia, Jesús se conmueve profundamente y llora. Luego, se dirige a la tumba y ordena quitar la piedra que la sellaba. Tras una oración, Jesús grita pidiéndole a Lázaro que saliera de su tumba. Y ante el asombro de todos, Lázaro salió de la cueva por su propio pie, completamente vivo, aunque todavía atado de pies y manos con las vendas funerarias. Esta historia hace un paralelismo increíblemente grotesco con lo ocurrido en Doom, porque cuando la onda Lázaro fue liberada, esta transformó al personal de las instalaciones de Marte en literalmente muertos vivientes. Es básicamente una reinterpretación oscura y completamente retorcida de la historia bíblica de Lázaro. Bueno, no sé cómo voy a conectar este punto, así que lo voy a mencionar como pequeña curiosidad. En Doom 2016 se nos introdujo a los Night Sentinels, o los Centinelas de la Noche, una orden de santos caballeros que protegían la ciudad de Argent, y que una vez se enfrentaron contra los ejércitos del infierno en el reino de Argent de Nur, eones atrás. Si esta descripción les recordó bastante a los caballeros templarios, es porque son literalmente casi lo mismo. Los Night Sentinels tienen muchísimas similitudes con los caballeros templarios, y otras órdenes militares cristianas medievales. Sus armaduras, su estructura militar, y su papel como guerreros sagrados luchando en una guerra santa, recuerdan muchísimo a las cruzadas religiosas medievales.
Literalmente son guerreros medievales futuristas montados en dragones espaciales peleando contra demonios gigantes. Y bueno, después de hablar de tantas referencias bíblicas y religiosas, es hora de responder la pregunta que probablemente algunos ya tengan en mente. ¿El Doom Slayer es cristiano? Y la respuesta corta es no. Aunque en las novelas no canónicas de los años 90, se menciona que el Doom era un católico no practicante, dentro de los juegos la cosa es bastante diferente. A pesar de toda la simbología religiosa presente en la saga, Doom claramente no es una historia cristiana, y su protagonista tampoco es un personaje religioso. No es un fanático de la fe, ni mucho menos un pecador arrepentido que busca la redención, como ocurre con Dante en Dante's Inferno. Sin embargo, eso no significa que no existan ciertos paralelismos interesantes. Por ejemplo, el papel del Slayer como una fuerza imparable a la que los demonios temen, podría recordarnos un poco al arcángel Miguel, quien dentro de la tradición cristiana es considerado el gran enemigo de Satanás, y el terror original de los demonios. Pero incluso ahí existen diferencias importantes. Mientras que Miguel actúa como un servidor de Dios y ejecuta su voluntad, por su parte, el Slayer no le sirve absolutamente a nadie. Si algo ha dejado claro la saga, es que el Slayer desconfía de prácticamente cualquier entidad que intente controlarlo, o utilizarlo para sus propios intereses. Él no lucha por el cielo, ni mucho menos por el infierno. Una forma correcta de definir al Slayer es, ante todo, un guerrero rebelde. Lo único que realmente sigue, es su inmenso odio hacia los demonios, y su deseo de proteger a la humanidad, incluso si eso implica masacrar tanto demonios como ángeles. Probablemente, el mejor ejemplo de esto ocurre durante la parte 1 del DLC de The Ancient Gods. Cuando Samur Maker le pide recuperar la esfera del padre para detener la invasión demoníaca, el Slayer simplemente decide hacer lo que le da la gana. En lugar de restaurar al padre, este destruye su esfera, y en su lugar se lleva la de Dagot, para matarlo y así acabar definitivamente con los demonios. No le interesaba despertar al padre, no le interesaba restaurar el orden cósmico, y mucho menos le interesaba ponerse del lado del cielo. Lo único que le interesaba era llegar hasta Dagot y matarlo para acabar definitivamente con el infierno. Y creo que eso resume perfectamente quién es el Doom Slayer. No es un ángel, no es un santo y tampoco es un profeta. Es una fuerza de la naturaleza. Un guerrero tan violento y tan peligrosamente determinado que terminó convirtiéndose en la peor pesadilla del infierno. Aunque eso sí, estoy seguro que en cierto modo, el cabrón se llevaría bastante bien con Miguel. Y bueno pibes, hasta acá otra cagada de video, espero que les haya gustado. Esta será la despedida más rápida que haré, porque estoy seguro que este video se retrasará bastante por mis obligaciones universitarias, y todas esas mierdas. En fin, hasta acá dejamos esta cagada, les ha hablado su vago de confianza el Sukai, y me despido. Y recuerden, que viva Dios, Satanás es un pendejo.